Entonces, en el tema de granizo, acuérdense que tienen, el ingeniero les va a dar dos. Y en realidad creo que ya está en su Classroom esto, del ingeniero, donde habla de la guía boliviana. O sea, no es ni siquiera una guía, es como una guía de cierto ingeniero, que está aquí su nombre, creo, de Patrick Putman. Y aquí esto es una propuesta también, ya en base a otros países, ¿no ve? Y la curva de acá de nosotros es esta de acá, ¿no? La que está marcadita en verde. Entonces, lo único que tienen que saber es el ángulo de la cubierta, o sea, si su techo está así, ¿no ve? O sea, cuánto es el ángulo de esta acá. Y el factor de corrección dependiente, que va a estar en función a esta tabla, ¿no? Y también esa tablita está en función a su ángulo, ¿no? Y aquí les da, considerando un ángulo mínimo, o sea, si tu ángulo es menor a 15 grados, pueden considerar esta gráfica de acá para saber cuánto es este factor y el ángulo. Ahora, la carga por, digamos, kilogramo o lo que sea, kilonewton sobre, aquí está kilogramo metro cuadrado, ¿no? Tiene que multiplicar que el peso específico del granizo, que el ingeniero les dice que esto es alto, realmente es bastante grande esto. El espesor de granizo de proyección horizontal, según la región, o sea, la región de... A ver, ¿dónde está? Creo que no era, aquí no tenía regiones, no tiene regiones. Creo que esto es como un dato, ¿no? O sea, un dato de dónde vas a estar, si estás en La Paz, Oruro, Cochabamba. Y aquí el factor de corrección por pendiente cubierta, que es el ángulo que saca acá, ¿no? O sea, el coeficiente que aquí te da por las tablitas, ¿no? Entonces, teniendo eso ya tienes tu carga de tu nieve. Pero al ingeniero no le gusta mucho esto porque te da cargas muy grandes, ¿ya? Y como que no hay mucho, digamos, mucha ciencia en ver aquí la interpolación de esta línea, digamos, ¿no? Entonces lo que van a usar para sus proyectos seguramente va a ser este de acá, ¿no? Donde se divide por zona. Esto es un poco más avanzado, ¿no? Porque aquí, fíjense que aquí en esta guía de este ingeniero, lo divide por zonas, como los sismos, ¿no? Y léanlo, es interesante, porque ha tomado esta decisión. Y aquí está la carga de la nieve, que es también, fíjense que aquí dice que en estas localidades, o sea, se tiene que estudiarlas, digamos, preguntar o tener un registro generalmente de cuántos han sido los espesores promedio, máximo, etcétera. Pero si no te da, puedes trabajar con un espesor mínimo para obtener una carga también. ¿Ya? Ahora, aquí te dice, fíjense, este valor será para el registrado de granizo máximo a 30 centímetros, ¿no? Este de acá. Para acumulaciones de granizo mayores a 30, obtienes este acá, que va a ser 700 kilogramómetros por el espesor de la capa de granizo en metros, ¿no? Y por eso le digo, es bien sencillito, y aparte que está por zonas, ¿no? Y después, ¿qué más? Aquí está. Entonces son las zonas de granizo, 1, 2 y 3, donde tienes aquí ya la carga, la carga nominal. Y después eso lo tienes que multiplicar por un factor, ¿no ve? De granizo. Y este factor de ¿cómo se llama? Consolidación se basa en una hipótesis, ¿no? Que el granizo, fíjense que son como pelotitas, ¿no? Que están bien separadas, con harto espacio vacío. Si llueve sobre esto, ¿no? Esto se consolida, es más pesado, pero obviamente con menos espacios vacíos, ¿no? Entonces aquí está el factor de consolidación en función a, aquí dice 15 días o más, dice, ¿no? Obviamente cuando hay una combinación de nieve, lluvia y viento, ¿no? O sea, ocasionando la compactación de la nieve, o en este caso de granizo. Tipo de cubiertas a ser consideradas, fíjense que tenemos aquí para cubiertas planas, cubiertas con parapetos, o sea, con un tipo eh, para que no se caiga, ¿no? Eso significa parapeto. Y una inclinada, pero sin canaleta, y otra con canaleta, ¿no? Interesante porque si tienen aquí canaleta, es como que se acumula acá, ¿no? Se va a acumular aquí un pedazo. Por eso incrementa la carga de acá.
Una cosa que quiero que se den cuenta en las inclinadas, que va a ser el caso de ustedes y el caso de su proyecto, es que las cargas están en el sentido, ¿ya? Siempre paralelas al eje Z, ¿ya? O eje gravitacional, puedes decir, ¿ya? Entonces no están yendo así, ¿ya? No están yendo como que perpendicular al techo, ya están yendo paralelas a la gravedad, ¿ya? Entonces, aquí está la carga, digamos, para los dos planos. Fíjense que aquí Q, el QN, o sea, dependiendo de la zona, ¿no ve? Por el factor de, claro, dependiendo, ¿no? Si necesita factor. Y por el Ka de esta estructura, que es 1, acá es 1, 1.5 para parapetos, acá para inclinadas, tienen acá dependiendo de la inclinación de su techito, ¿no? Entonces aquí es como que solo calculan la pendiente y en función a esa pendiente calculan un Ka y se lo multiplican con el QN que han calculado, bueno, que han obtenido del mapa de acá. Entonces lo mismo para el de canaletas, ¿no? Entonces aquí les da la proporción de la longitud y también les va a dar cuánto es K1 y K2, ¿no? Para diferentes ángulos. Y así, chicos. Entonces aquí lo interesante, no creo que tengamos esto, pero por si acaso, si tienen abovedadas o sin canaleta, fíjense que solamente se va a acumular hasta una cierta parte del techo, ¿no? Porque después no podrían considerarla acá, porque obviamente se va a deslizar, ¿no? Eso depende mucho del ángulo de abertura del domo o de la estructura circular, digamos. Entonces ahí tienen para calcular los diferentes cargas ya acumulables. Tienen una distribuida, una triangular y un caso. Entonces, algo que también habla bastante, aquí está con canaleta por si acaso, algo que habla bastante esta norma, bueno, guía, no es norma, y es que ustedes con su criterio, ¿ya? Aquí también había estado del viento, de hielo, del viento. No me he fijado esta parte, che, de la del viento, la verdad. Solamente usar la de arriba. Pero creo que esto está como que muy empírico, digamos. Lo que nosotros vamos a usar es el ACCE, por si acaso. Aquí está muy sencillo. La podemos comparar, ¿no? Voy a comparar cuando hagamos el proyecto, voy a comparar esto, a ver si sale más o menos igual. No, esto ya es viento, está bien. Entonces, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? No. Ya, entonces solo es hasta aquí. Entonces, acuérdense que algo que tienen que analizar, ¿ya? Son los estados de carga. Ya estamos analizando lo que es esta filosofía de carga, ¿no? Pero el estado de carga es diferente, digamos, ¿no? Si ustedes van a tener, a ver, si ustedes van a tener acá este techito, ahí no ve, ahí está, así digamos, ¿no ve? Entonces van a tener como el granizo que va a venir, ¿no ve? ¿Dónde está este? Aquí. Lo voy a poner en planta, ¿ya? Un estado, otro estado, así. Tienen que pensar que tal vez por la causa del viento, fíjense por esta inclinación, se acumule más que todo, o sea, si esta es la mitad del techo, ¿no? Se acumule más acá, ¿no? Y tal vez no se acumule nada acá, si el viento está viniendo tal vez así, o está, o incluso, no sé, o sea, por el tema del viento sí influencia bastante en lo que es cómo se va a acomodar el granizo encima del techo. Entonces, para un caso podría ser este, ¿no? Para otro caso, tal vez el viento está viniendo así, de ese lado, ¿no? Y tal vez está viniendo de este lado el viento, o si a otro lado, puede ser que sea así también. O sea, no sé, la verdad les digo, tienen que pensar que están haciendo diferentes estados de carga, ¿no? El ingeniero les va a hablar de esto, ya les va a pedir un número determinado, o bueno,
no exactamente un número, pero tienen que analizar los estados de carga, porque esto va a ser como un granizo 1, digamos, ¿no? Un granizo 1, granizo 2 y un granizo 3, digamos. Puede haber más, puede haber hasta 5, 6, 7. Entonces, cada uno de estos son como un estados de carga, ¿no? Y cuando hagamos las combinaciones, que son estas de acá, ¿no? Vamos a analizar bastantes combinaciones, chicos. Les digo eso ya de entrada. Van a haber combinaciones de hasta, o sea, por número de, de estados de carga, porque no solamente va a haber hartos estados de carga para el granizo, porque en este caso ese va a ser mi GR, que hace granizo ya, sino para estados de carga viva de techo, porque en la carga viva de techo también asumimos que la gente que está ahí arriba está a un lado, después al otro lado, después está distribuida, ¿no? Entonces, van a encontrar hasta 50, hasta 100 combinaciones de carga en su proyecto. Yo les digo, es bastante trabajo, ¿ya? Y aparte tenemos que ver el viento, ¿no? El viento todavía no lo hemos analizado, pero creo que... no sé si va a haber tiempo. Bueno, creo que no va a haber tiempo, la verdad. Es que a las 6 tengo que... Les voy a plantear por lo menos el ejercicio. Y si el Inge les pide algo de viento, por lo menos ya van a darse de cuenta, ¿no? Y vamos a hacerlo por si acaso, ¿no? Si el ingeniero les da una práctica de carga de viento, lo van a hacer conmigo. Pero les quería hacer un ejercicio de cero, de cálculo de viento, pero es que no va a dar tiempo, creo. A ver si... ¿Cuánto dura esto? Una hora, ¿no? Ya, pues hasta ahí vamos a acabar acá. Voy a hacer otra parte a partir de la una hora. O sea, este mismo voy a dividir en dos partes este video. Uno que estoy hablando de la carga de granizo y aparte del ejercicio de... No, yo creo que no. Voy a hacer un video solamente hablando de esto y otro video hablando solamente de granizo y viento. ¿Les parece? ¿Ya? En el granizo no hay mucha ciencia, solamente es calcular bueno, ni siquiera calcular, ver en qué zona estás y dependiendo de esto, ver cuánto es tu carga, ¿no? Tu techo, digamos, si tu techo es así o tu techo es así, y ver los estados de carga, eso es todo. En cambio, en la parte del viento, ya es un poquito como que más complicado. Entonces, aquí voy a usar un ejemplo rápido. Vemos. Mira, de la práctica. Se tenga la consulta sobre la norma. Ya, dime. ¿Cuál es tu consulta? En la parte de la norma hay una parte en la que nos habla de las concentradas y nos dice que se extiende, ¿no? Con esas palabras sobre un área de 2.5 por 2.5 pies cuadrados, ¿no? En esa área de 6.25. Mi duda es el valor que me da la tablita esas de 1.000 libras para hospitales o quirófanos y todo eso, ¿es uniformemente distribuida o es que está aplicada en un solo punto, en el punto central de esa área? Esa es mi duda. Ya. No, sí está aplicada. Aquí te dice la unidad, fíjate. Arribita te dice la unidad. PSFs, lo que está así solito. Y lo que está en paréntesis es kilonewton sobre metro cuadrado. ¿Ya? PCFs era, a ver, pounds o libra. En español lo pone. Ya. Esto es libra sobre pie cuadrado. Y acá esto, el paréntesis es kilonewton sobre metro cuadrado. Ahora sí. Sí, está bueno. Melissa, ¿no? Sí, Melissa.
Entonces, Ah, sí, creo. o, o, o qué más, o qué otra duda también tienes de acá. Sí, bueno, justamente del que explicaste su unidad, la tercera columna, o sea, de la tablita que estabas mostrando, la tercera columna, no, la cuarta, dice concentrada, ¿no? La siguiente, dice Ah, cargas concentradas en libras, está en kilonewton. Y yo me refería a esa porque en la norma me dice que está, o sea, que considera un área de 6.25, ¿no? Y yo decía, entonces, esta debe estar uniforme en el punto central de esa área, o será que tengo que todavía dividirlo entre el área, y así eso me estaba complicando, no sé si esa parte me puede guiar. oh, ya, ya, ya. Sí, sí, aquí te dicen, ¿no? ¿Ve? Cuando utilizas cargas concentradas. Pero te da una, aquí está, ¿dónde está? Uniform load y concentrated live loads. Fíjate. Lo que te está diciendo acá dice, floor, a ver, y alguna vez cuando han explicado, no del ingeniero, sino de otro lado, que esta parte de la carga concentrada, más que todo cuando hablas de ciertas estructuras, no te va a dar en todo. ¿Te das cuenta? Mira, por ejemplo, no te dan en todo, por si acaso, ¿no? Se da solamente en algunas partes. Y en otros lados te dicen como que tienes que ver esta sección, quiero que veas esta sección para que entiendas qué estoy haciendo acá. Eso te estoy diciendo acá también, ¿verdad? Fíjate aquí, por ejemplo, en el tema de los helipuertos, ¿no? Obviamente el helicóptero, ¿no? Que viene así con sus aletas y toda su carga puntual, digamos, ¿no? Entonces, esto lo puedes considerar como si fuera una carga puntual también, ¿no? Y fíjate que tienes aquí take off weight, o sea, tienes una carga de cuando se esté elevando y cuando take off weight, no solamente es cuando se está elevando, pero también tienes una carga distribuida y obviamente también puedes considerar una carga puntual, ciertos puntos, ¿no? Entonces, como que no tienes que aplicarlos estas cargas. Sabes que la primera vez que alguien se da cuenta de estas cositas, porque, o sea, de personas que yo conozco, nunca creo que me han dado esta pregunta, pero sí yo lo he escuchado, te digo, y creo que tampoco nunca la he aplicado en algo que nos han pedido alguna vez, pero sí, está muy buena tu pregunta o tu observación, que tienes que ver, muy importante, la situación que vas a usar las caras puntuales en la norma americana, digamos, ¿no? Aquí te dice, por ejemplo, para los corredores, fíjate que, como te decía, no es para todos, ¿ya? Y aparte te dice, ¿dónde está? A ver, Office Uses, Computer Use. A ver, ¿qué onda más te dice? Habla de aplicar sección, hospitales, librerías. Claro, o sea, en la parte me acuerdo que el ejemplo que yo he escuchado era justamente de las bibliotecas, digamos, ¿no? Fíjate que en las bibliotecas tienes una carga pucha gigantesca, digamos, de 718, que es como 750 kilogramos metro cuadrado de carga viva. Pero hay casos, y no es, o sea, incluso en la San Simón tenemos una biblioteca donde puede ser un corredor que sea alto, digamos, ¿no? Y hay hartos libros, un montón de libros. Entonces puede ser que ahí puedes considerar cargas puntuales también de acá, ¿no? Tienes que ver cuál de estos dos te da más grande, ¿no? Y tomar la que te adopta mejor de tu modelo, digamos, ¿no? Pero justamente te da la opción de usar cargas puntuales en ciertas ocasiones, ¿no? Y es lo que te está diciendo acá. Aquí te dice, eh, aquí te dice cualquiera que te produzca o sea, el mayor efecto o el mayor carga, tienes que usar eso, a menos que esté especificado o indicado en la concentración obviamente, de carga, donde estás siendo uniformemente distribuida en un área de tanto por tanto. Es lo que está diciendo, ¿verdad? Y tiene que ser localizado, o sea, justamente para producir los máximos efectos en los elementos. Lo que quieres es un modelo mucho más real, ¿no? Por eso están las opciones de tener algo puntual o algo distribuido, ¿no?
¿no? Y eso, este cuento utiliza bastante en lo que es este de acá, en lo que es vehículos de parqueo. Si alguna vez les toca modelar ahí está el que tienen aquí, ¿no? El Aerovías, ¿se ubica? El Aerovías y la, ¿cómo se llama esta? La 16 de julio, ¿no? El, el Skybox. Tienen el parqueo en el aire, ¿no? Entonces, para hacer el cálculo de losas, ¿no ve? Y más que todo el tema de los aceros, en las partes donde están los autos, o sea, lo más aconsejable que hubieran hecho, yo creo que han calculado con esto. Porque tener una carga distribuida sobre los parqueos no les hubiera dado un máximo cero, ¿no? Entonces, he visto que en modelos bastante parecidos al que está aquí en la heroína, utilizan las cargas puntuales como cargas vivas, ¿no? Exclusivamente para parqueos o ocasiones especiales, ¿no? Pero por eso les decía que la norma americana es como que piensan en todo, digamos, realmente en todo, en todo, en todo, en todo. Y todo lo que, si tienen alguna duda, se van aquí después, ¿no? Al comentario de por qué está tomando esa decisión. Live loads, C49. Entonces, como que vas a ese mismo apéndice y impact loads, concentrated loads. Entonces, empieza a hablar un poquito más, ¿no? Y tienes bastante información de dónde obtener lo que estás haciendo. Bueno, creo que he podido responder a tu pregunta lo mejor que he podido. Entonces, vamos a ver lo que sería la carga de viento. A ver, vamos a tener algo, un ejemplo rapidito, para ver si me alcanza el tiempo. Ya, vamos a ver. Esto va a ser, a ver, de unos 10 metros. Acá, unos 4 metritos. Y la altura, pucha, ya. A ver, ¿cuánto es esta altura? Yo quiero hacerla de, no sé, unos 10 metros igual. Entonces, más o menos así va a ser una estructura la que ustedes van a hacer, su proyecto. ¿Ya? Sí, ya. Esto, digamos, va a ser como una nave industrial. ¿Ya? Donde ustedes van a diseñar seguramente los elementos que están aquí, ¿no? Las columnas, o sea, todo lo que es eh, el tipo de cerchas, ¿no? Tendrían que diseñarlo también, todo van a diseñar. Pero antes del diseño necesitamos obtener lo que es la cara de viento, ¿no? Para la cara de viento solo necesitamos estas distancias de acá. Entonces, ya lo que tiene que calcular del techo, de acá sería su ángulo de acá. Se me va a colgar, creo. Sí, se me va a colgar. Listo. Ya. Es el ángulo. Ya. Y cuánto va a ser este ángulo, ¿no? Ese es uno de los datos que tienen que tener sí o sí de entrada. Pueden poner con tangente, aquí es 4 y aquí va a ser obviamente la mitad, entonces 4 y 5, ¿no? Esto, no, pues sería de 3 y 4, pero esto sería 5, ¿no?
tenía que calcular cuánto sería el ángulo de esto, digamos. Esto va a ser 4 sobre 5, ¿no? Entonces, aquí cuánto va a ser. Arco tangente 38.66, lo cual está bastante más grande. Ya, primer dato obtenido, ¿verdad? Ahora necesitamos esta altura de acá, o sea, la altura del promedio desde la punta del techo hasta donde termina, o sea, donde empieza el techo también. Entonces esta distancia acá es importante, ¿ya? Yo le voy a llamar esto un H, ¿ya? O a ver, ¿cómo se llama esto? A ver, repito, ¿dónde está? Carga 12, no, 23, no es 23. Aquí está. A ver, viento. No, el 27 está. Sí, QZ4, ok. Esta distancia de acá necesitamos que se va a llamar H, ¿ya? Y esta acá le vamos a llamar Z, ¿ya? Me voy a asumir, fíjense, como es simétrico, no pasa nada si el viento está viniendo así o está viniendo así, ¿verdad? Entonces, por tema de comodidad, yo lo voy a hacer aquí como si estuviera haciendo el viento, está en este sentido. Entonces, este lado de acá, en inglés es windward o barlovento, ¿no? Barlovento, y acá, esta parte, a partir de la punta del techo, que va a venir hacia el viento, esta es ¿cómo se llama? Bueno, en español es sotavento, ¿no? Ahora, si habíamos hablado de esto, ¿no? A los chicos que tal vez no van a entender mucho esto, sí o sí tienen que ver, por favor, el video que les he dejado de la norma de viento. Hemos hablado hartísimo, ¿no? Casi una hora del capítulo 26 y después del capítulo ya entrando a lo que es esto y también un poquito de la tabla. Pero hoy día quiero calcular con ustedes siempre lo que sería la presión en algo sencillito como esto, digamos, ¿no? Entonces, si no van a entender algunas partes, me pueden preguntar, pero la parte esencial de la teoría ya la hemos hecho con ustedes. Entonces, para este tipo de estructuras, ¿sí? Para nuestro galponcito, vamos a asumir que primero está completamente cerrado. ¿Ya? Está cerrado totalmente por todo lado. ¿Qué quiere decir? Que va a tener su carga tanto en la pared, va a tener también en el techo. ¿Ya? Entonces va a tener cargas en esos cuatro lados. Ahora, lo que me pide en la normita, ¿ver? Fíjense que la presión la puedo hallar facilito, es el QZ y el QH, en función a lo que llamamos, a ver, lo tengo acá, ¿dónde está? Creo que tengo acá mi tabla de MATLAB. Ya. Vamos a chequear. Creo que era esto. Sí. Entonces tenemos que hallar este QZ9, que está en función de una altura, obviamente de varios coeficientes, y la velocidad al cuadrado. Entonces, en la norma hemos dicho que vamos a considerar en metros por segundo, ¿no? Bueno, si ustedes hacen esa conversión rapidita, digamos aquí tienen kilogramo
no es kilogramo, ¿cuánto es? Metros, no, kilómetros, perdón, sobre, ¿cuánto es? Kilómetros sobre hora, kilómetros por hora, a metros por segundo. Entonces, aquí tengo 150, y se equivale a 41, digamos a 42 metros por segundo. Ya está establecida. ¿Por qué estoy transformando así? Porque para usar el equivalente en el sistema internacional, nos pide, ¿ya? Esta presioncita que estaba aquí en la 26. Vamos a volver un poco más atrás, que es este acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Entonces, fíjense que la velocidad al cuadrado en esta ecuación del sistema internacional nos va a dar en newton por metro cuadrado, pero la velocidad tiene que estar en metros por segundo. Entonces, la velocidad ráfaga de Cochabamba, ¿no ve? Esos datos también, ¿no ve? Entonces, la velocidad de Cocha, esto es 150 kilómetros por hora, lo que equivale a 42 metros por segundo, ¿no ve? Ahora, tengo que hallar los demás coeficientes, ¿no? KZ, KZT, KD, KE, etc. Entonces, para el más facilito, que es el KE, para mí, bueno, el KD también. A ver, veamos cuáles son esos coeficientes. Y estos coeficientes, ya hemos hablado bastante, esto es con función a la altura, ¿no ve? Fíjense que aquí tengo esta ecuación de KZ, el primer coeficiente. Vamos a ponerlo acá. ¿Ya? Es el primer coeficiente. Entonces, aquí nos fijamos para pies, o sea, obviamente este está en pies, ¿no? Igual el ZG va a estar en pies, así que vamos a transformar por lo menos este KZ, si lo trabajamos en pies, no hay problema para el coeficiente, porque el coeficiente, por si acaso, no tiene unidades, ¿ya? Importante dato. Entonces, vamos a transformar esta alturita Z, porque esta Z es de acá, digamos, ¿no? Este es 10 metros. Entonces, si quieren trabajar en el MATCAD también, para alturas, ¿no? Sería 10 metros, este mismo Z, lo quiero en pies, 32.808, ¿no? Entonces, para KZ, fíjense que si es esta ecuación de acá, solo lo hubiéramos usado si el Z hubiera sido menor que 15 pies, ¿no? En este caso es 38 o 32.808, así que voy a usar este de arriba. Este de acá es 2.01 por 38. No, sigo siendo 38. 32.08. 32.808 sobre ZG, y ZG, aquí está. Voy a considerar el coeficiente de exposición como categoría, no sé, C, ¿no? Voy a asumir que está en el campo. Entonces aquí tengo el coeficiente de Z y también el ZG. Tengo 900 y 9.5. Entonces voy a anotarme eso, ¿no? Aquí voy a anotarme que es categoría C. Eso quiere decir que ZG 900 y este acá es 95. Ahora reemplazan eso acá. Esto sería 900. Y acá sería 2 sobre 9.5. Y esto es el KZ. Perdón. Acá lo voy a poner arriba. Aquí voy a decir que estos son coeficientes. Ya. Entonces tengo este cálculo.
¿no? Ya. No hay nada, ¿no? Es como que no amplificado nada. 1. Directamente con esto. Ahora, ya tenemos el KZ, nos falta también otro KZ, otro de acá. El KD, les he dicho, no ve por qué vamos a utilizar como 0.85 directamente. ¿Ya? Y después el KE, aquí es por el tema de las colinas, ¿se acuerdan? El ajuste de altura. No lo vamos a reducir, vamos a pensar que igual esté en recto, en una planicie. Aquí el KE lo vamos a hacer, lo vamos a usar como 1. Está bien. Y por último, no, no es esto. No, 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 esto no es el KE, es otro. ¿Cuál es el de planicie? A ver, este de acá. AZT. Este de acá sí podía ser 1. El KE, la fracción de la densidad del aire, ¿no? Que hemos dicho que si estamos en Cochabamba, tendrían que poner aquí, creo que aquí tengo el cálculo, no, bueno, es E en metros menos elevado a la menos 0.000119 por ZG, ¿no? En este caso sería o sea, qué tan elevado es el suelo, ¿no? De acá. En nuestro caso, fíjense, en metros tendría que ser 2600 aproximadamente. Tienen un factor de 0.73. A ver, entonces el KE. ¿No? Y voy a anotar como les voy a regalar esto. Me voy a anotar. Ay, ¿dónde está? Ya. Les voy a anotar este acá. Ya. De ahí nace esta ecuación, ¿no? Y ya tenemos todo. A ver. Entonces aquí directamente podrían calcular lo que sería esta presión, que es QZ, ¿no? Pero no cualquier QZ. Tienen que usar este QZ acá. Entonces, voy a anotar esto acá. Obviamente también podrían transformarlo todo igual a pies, ¿no? La unidad ya en libras por grado, depende de ustedes, pero, ¿no? Entonces aquí tenemos la resultante Q, Z, ¿no? Ya tengo todos esos coeficientes ahí. Tengo 0.613 por QZ, que en este caso es 1, 1, 0.85 por 0.73 por velocidad cuadrada, 42 al cuadrado. Tiene 670.97. Ya. Ya. Una vez que tienen esto, ahí viene la parte del análisis de acá, ¿no? Entonces ya se van a lo que sería también 27, ahí, a esto, ¿ya? Pero también, ya, vamos a calcular la altura para Z, voy a también calcular para H. Entonces, lo único que varía para calcular aquí el QH, ¿ya? Es la altura de acá, ¿no? Porque todo lo demás es igual, lo mismo, excepto acá, este Z de acá, ¿no? Lo que he usado, esto es 32.808, pero el H, ¿cuánto vale? Aquí. Si esto era 4, esto era 10, a la mitad sería H igual a 12. ¿Ve? Y 12, vamos a ver cuánto es 12.
Este es 39.37. Para el cálculo creo que no va a variar mucho. Mm, 1.04. Entonces aquí voy a fijarme algo, creo que no sé si me estoy equivocando. Quiero comprobarlo, pues. A ver, tengo aquí identidades. No. Métricas. Veinticuatro. Está bien. KZT, KD, KZ 2500, KE. O sea, es como que aquí me salió bien chiquito. No sé qué me he equivocado. Claro, es que aquí la altura es que la altura aquí es bien chiquita también. Esto mide 3 metros. ¿Sí? Y está bien, porque creo que tiene que amplificarse, claro. Mientras más alto esté, esto tendría que ser más grande. Está bien, vamos a poner 1.04. Entonces, este es el coeficiente. Está bien. Por el otro coeficiente que era 1, 1 y el otro era. ¿Cuánto era el otro? No, 0.85 por 0.73 por 0.113 por 42. 42. Está bien, ¿no? 42 recuerda. Le sale 697. Punto 87. Bueno, lo único que cambiaba era el, el H acá, o digo el KZ acá, ¿no? Es diferente. No sé si hay dudas de eso, chicos, de esa parte. Porque sí me parece muy importante que hasta aquí no tengan dudas, ¿no? Porque lo único que hemos hecho es poner los coeficientes, ¿no? Y creo que el único coeficiente que vamos a calcular en sí va a ser este acá, mediano la altura. Esto lo van a dejar así en sus proyectos. Y después van a calcular este KZ en función también a su altura. ¿Ya? Tanto de donde empieza el viento, del barlovento, la primera parte, del, ¿cómo se llama? De la pared y después a la mitad de acá. Hasta ahí no hay dudas. ¿Estamos bien? La última parte viene acá. Voy a analizar lo que sería, necesito por si acaso una profundidad, y me olvidé aquí una profundidad decirles que tal vez esta estructura ya se vea, no sé, algo así. Entonces, esto va a ser 10 metros. ¿Ve? Y cada uno de estos pórticos va a estar separado cada 4 metros. Unos 6, digamos, ¿no? 6 por 4, esto seríamos 24 metros. Pues quiere decir que aquí hay otro pórtico, otro, ¿no es así? Separados cada uno a 4 metros. Aquí hay, está bien, ¿no? No sería 24, a ver, 1, 2, 3, 16, 20, 24. Entonces aquí está mal. Que sea 28, entonces. Ya. ¿Vale? ¿Está bien?
A ver, creo que estoy sumando mal. ¿No es 24? Sí, estaba viendo, 24. Porque, a ver, 4 más 4 más 4, 12. 12 por 2, 24. No sé qué me pasa. 24 metros. Ya. 6 metritos de acá. No, 4 metros que estoy hablando. 4 metros de acá. Ya está. Entonces, para el análisis de esta partecita, si va a haber succión, si va a haber compresión, tienen que poner esa parte acá también, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál es el L y cuál es el V. Fíjense que el V es la dirección perpendicular a donde va a ir el viento, ¿ya? Entonces, si yo digo que el viento va a venir acá, ¿ya? Entonces, este lo voy a llamar V. Y esto acá L. El V es 24, ¿verdad? Este acá el V es 24 y el L va a ser 10 metritos. Dato importante, dato importante. Ahora necesitamos calcular el G, en este caso es el factor de ráfaga, que todo va a ser 0,85 para nuestros casos. Se puede calcular eso, pero para el caso de estos proyectos directamente vamos a asumir 0,85. Y el CP, que es el coeficiente de presión, ¿ya? Entonces, ya aquí nos indica cómo incluso va a ser los estados de carga. Esto es para las paredes, digamos, ¿no? Esto de acá va a ser para el tema de la misma pared, pero también de los techos, ¿ya? Este es otro tipo de estructuras, ¿no? Para este tipo, pero de los otros es lo de arriba, ¿no? Ahora, fíjense que yo he obtenido los mismos datos que aquí les piden, digamos, ¿no? Calcular el promedio de este H, de acá hasta acá, y este Z y el ángulo, era importante. Entonces ya he obtenido todo eso, y pone aquí abajo. Este es el primero, donde dice coeficiente CP, pero de la presión de la pared, ¿no? Ahora, cuando analizamos el windward, y también tenemos que ver el leeward, ¿no? Era el sotavento, bueno, el barlovento y el sotavento. Analizamos esta relación de L sobre B. Entonces, aquí yo digo, L sobre B, ¿cuánto va a ser? Primero, 24, no, 10 sobre 24, ¿no? Este es 0,42. Ya, 0,42. Fíjense que para windward, all values, ¿ve? Esto es exclusivo para windward, ¿ya? Todos los valores de L de B, el CP es 0,8, ¿no? Usar QZ, te dice. Entonces, es lo que voy a hacer, ¿no? Acuérdense que este QZ es justamente la altura de acá. Es como que empieza el viento acá, ¿no? Solamente por la pared, esta pared de acá. Entonces, tengo aquí para mi, voy a poner presión, voy a anotar siempre, presión de la pared, ¿ve? Necesito el Q, aquí está, esta misma ecuación, ¿no? Q, Z, G, CP, ¿ve? Entonces esta pared, ya voy a anotarme aquí, esto es para barlovento, necesito esta ecuación, esta acá, QZ por G por CP, ¿ve? Esto es para la presión que va a venir acá, justamente solamente para este techito de acá, o digo, para la pared de acá. Pues tengo QZ, tengo G y CP. ¿Cuánto CP? Aquí te dicen, ¿no? Para cualquier relación LB, utilizar 0,8. Ok. Entonces, la presión, digamos, final, digamos, Q del
de la pared, por así decirlo, de la pared, en Barlovento, esto es igual a cuánto. QZ, tienen esta acá, 670, a ver, por G, que no tiene unidades G, porque es un factor de ráfaga, 0,85, por lo que es CP. Y aquí acaba de decirme que para todos los valores CP es 0,8. Bueno, entonces solamente hago eso. Tengo 670 por 0,85 por 0,8. Tienen 455.6 Newton sobre metro cuadrado. Ya tienen la presión, fíjense, ya tienen la presión de acá. ¿No? Lo interesante, la presión de la pared. Ahora, para lo que sería las otras partes. Fíjense aquí, voy a copiar esto, creo. Voy a copiar esto acá. No. En 5 minutos y no lo voy a dejar para el otro, para el siguiente clase, porque tengo que ya acabar el edit. Ya. Bueno, entonces el QH y el G y el CP, ¿no? Pero ahora para la pared de acá, del sotavento. Voy a poner aquí, pared del sotavento. Para pared del sotavento es básicamente lo mismo. ¿Ya? Perdón. Pues no manches. Copiar esto. Esto es sotavento. Pero acá es H. ¿No? Y aquí obviamente va a cambiar esto. Esto es 697.87. ¿Vale? Y acá cambiamos esto. Ya está. ¿Vale? Ya tienen la pared de acá. Y creo que necesito bastante tiempo porque necesito interpolar más para el techo. Y no creo que pueda acabar ahora. Ya. Pero lo vamos a hacer en la semana, chicos. La verdad es que no me va a faltar tiempo para la clase de especiales. Y... O sea, está bacano, ¿eh? Me faltó... Ah, no. ¿Qué estoy haciendo? Por, por apurado me pasa eso, chicos. La verdad lo siento. A ver, esta acá es diferente. Ya, ya. Aquí sí se analiza por si acaso L sobre B. Con eso acabo. ¿Ya? El L sobre B era 0,41, ¿no ve? Estaba por acá. Entonces tienen que interpolar entre estos dos datos. Dice 0 a 1. Bueno, en realidad, no. No tienen que interpolar porque está de 0 a 1 el LB, ¿no? Si estuviera entre 1 y 2, ¿no ve? Tendrían que interpolar entre estos dos datitos, ¿no? Pero en el caso de nosotros, que nuestro LB, fíjense, es 0,42. Aquí clarito te dice la norma que de 0 a 1 considere 0,5 negativo, ¿no? Aquí ya me he equivocado, por hacerlo rápido. Esto de acá es 0,5. Entonces, acá 0,5, 296. Por si acaso, ¿no? Negativo. Importante. 196.
Ya. Quiere decir que negativo está cumpliendo esto, ¿ya? Que está yendo a... Aquí voy a anotarme, creo. Esto es succión. O sea, como está como que jalando, ¿no ve la pared? Acá. Quiere decir ese negativo acá. Todo lo que es positivo, dice que está yendo hacia la pared. En este caso, está yendo a la pared, ¿no ve? En cambio acá no. Para el techo, no, es un poco más de interpolaciones, que va a estar en función del ángulo. Y eso lo van a hacer con mucha paciencia ya, esta parte, para obtener los resultados y también los estados de carga. Porque necesitamos tener dos estados de carga para este de acá, porque aquí tengo uno con esto y uno con el otro, con otro. O sea, vamos a tener dos estados de carga acá, porque fíjense, aquí tienen un estado de carga que va a ir en este sentido, ¿no ve? Como a compresión, y otro estado de carga que está yendo a succión. Entonces van a tener como viento 1, ¿no ve? En este lado, y en este lado otro viento 2. Son dos estados de carga muy diferentes. Entonces, aparte de lo que ya les había dicho, que el granizo tiene sus propios estados de carga y también el peso de la, ¿cómo se llama? Carga viva del techo, va a tener también otros estados de carga. Pues van a tener, como les digo, mínimo en sus proyectos unos 40, 80 combinaciones de carga. ¿Ya? Porque cada estado de carga requiere que tú lo involucres a todas las demás caras con las combinaciones LRFD. Entonces aquí vas a tener y aparte nos falta también analizar, y me estoy acordando, qué pasa cuando el viento viene así, en ese sentido, ¿verdad? Obviamente cambia también, es otro estado de carga. Vas a tener dos estados de carga más. No sé si está aquí. A ver, creo que está aquí más abajo en la figura, pero estaba ahí arriba ya el resultado, pero la figura está por acá. Este es, mira. Entonces, cuando viene el viento en ese sentido, ¿vale? Hay que ver cómo actúa, o sea, cómo está tu techo, ¿no? Y aquí vas a obtener otros estados de carga, ¿ya? Entonces, como que hay que ver esos estados de carga poco a poco, ¿ya? Y se puede hacer planillas, como les había dicho, ¿no? Fíjense que aquí yo, lo único que cambio, creo que es el ZG, bueno, no, la altura, perdón, a ver dónde está el cambio de altura. Claro, la altura de Cochabamba, después el L y el V, lo cambio, y poco a poco, ¿no? O sea, lo desarrollaré la planilla MATCAD, y aquí interpolo, aquí cambio los datos para interpolar, y obtienes tus CPs, igual sotavento, techo, también obtienes tus CPs, hay que ver si son mínimas, máximas, eso lo vamos a hacer la siguiente vez, o la siguiente clase que vamos conmigo, y también el resumen de presiones, y fijarse si es mayor o mayor a esto, mayor o menor a esto. Si es menor, tienes que asumir este valor mínimo de presión de viento, ¿no? En los casos que nos ha dado, creo que era menor, así que, bueno, el proyecto anterior, entonces todo tenían que redondear a esto, digamos, a 8 pies ¿cómo es? 8 libras por pies. Y también la otra dirección, ¿no? Entonces aquí tienen diferentes estados de carga. Entonces aquí creo que me salía igual que el otro, ¿no? Entonces era como que, no, pues, ¿para qué voy a hacer otro estado de carga? Esto te va a dar otros resultados cuando esto es largo, digamos, cuando es súper largo y cuando esto es más alto de este ejemplo, te va a dar aquí un estado de carga y otro estado de carga, ¿no? Entonces hay que ver eso. Tienen 4 estados de carga. Entonces, por cada estado de carga son como unas 20, 30 combinaciones extras que tienen que hacer. O sea, al final del proyecto van a tener como 120, si tienen 130 combinaciones, y de ahí al programa hay que decirle cuál es la envolvente, ¿no? Así, chicos. No sé si hay dudas de esto, de la primera parte que hemos hecho, que es el techo nomás. Lo vamos a desarrollar, no se preocupen. Todo esto a mano, para que ustedes lo tengan, ¿ya? Para que ustedes lo tengan así y lo puedan hacer planilla, esta parte. Les voy a pasar el PDF también de acá. Si te gustó el video, no olvides dejarme un me gusta y suscribirte a mi canal para más videos informativos y cursos de ingeniería civil. Hasta pronto.